Pues bienvenidos otra vez, muy buenas tardes. Por los que son nuevos, mi nombre es Jairo y el Señor me ha puesto aquí como pastor. Es algo nuevo que hemos empezado, es un nuevo ministerio, nueva iglesia, básicamente. Y ahorita estamos estudiando el libro de Juan. Entonces, si traes tu Biblia, y quieres empezar a prepararte, vamos a ver el libro de Juan. Estamos hoy viendo el versículo 14 al 18. Y el tema de hoy es el verbo se hace carne, hablando de Jesús. Pero antes que nada, vamos a orar, que Dios bendiga este tiempo y que Él sea el que nos esté enseñando. Vamos a otra vez. Señor, te damos gracias otra vez por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque no tenemos que adivinar, no tenemos que estar en lo oscuro, tratar de averiguar por nosotros mismos lo que tenemos que hacer, tu palabra es bien clara. Y nos demuestra el amor de Cristo. Y te damos gracias por eso. Te damos gracias por tu palabra que nos sigues enseñando. Y como vamos a ver, Señor, hoy el día de hoy, como tú diste carne, siendo Dios te has hecho carne, porque eras el perfecto sacrificio a Dios. No había otro sacrificio. Damos gracias de que ahora tenemos, como dice la canción, tenemos acceso, Señor, al lugar santísimo, que es tu presencia. Y por eso te damos gracias, Señor. Te pido que me hagas a un lado, te pido que seas tú, Señor, que estés hablando a través de mí. Esta es tu palabra, es inspirada por ti, Señor. Te pido que seas tú, que nos enseñes. Toda la gloria sea a ti, Señor. En nombre de Jesús, amén. Y otra vez, como les mencioné, estamos en el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a empezar del capítulo 1, versículo 14. Y voy a leer 14 al 18 y vamos a empezar a estudiar, vamos a desmenuzar un poquito estos versículos que la verdad tienen mucho. Vamos a leer. El 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de la verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. 16 dice, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. El 18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Y el primer versículo está dividido en dos, vamos a ponerlo así. La primera parte habla acerca de la encarnación de Jesús y la segunda parte habla acerca de la deidad de Jesús. Entonces vamos a ver primero la primera parte que dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan el discípulo que eventualmente fue el apóstol que vemos que quien fue el que escribió el Evangelio de Juan, fue testigo de Jesús y sigue siendo hasta el día de hoy con lo que dejó, con el Evangelio que él escribió y nos dejó, y también con sus cartas que él escribió y nos explica un poquito más acerca de quién era Jesús, nos demuestra, porque él fue testigo ocular, él estuvo con Jesús. No puede ser más íntimo que eso, un testigo muy íntimo. Entonces, como dije, Juan nos dejó sus cartas
Y básicamente me gusta verlo así, me gusta ponerlo que las cartas de Juan son como un comentario acerca de los evangelios. Nos explica más, nos da más instrucciones, nos demuestra y nos lo pone bien claro. Y vamos a ver hoy bastantes versículos que vemos en Primera de Juan. Y el primero que vamos a ver, puedes ver en la pantalla ahí que es Primera de Juan 1:1. Y no puede ser más claro que esto, que dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Y otra vez es como un pequeño comentario de lo que dice versículo 4. Dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y aquí Juan nos declara, nos dice que él miró a Jesús. Dice, él lo miró. Dice, él escuchó sus enseñanzas. Y dice, y algo muy importante también que vamos a ver un poquito más adelante. Dice, lo que ha palpado nuestras manos. Eso es algo muy importante que vamos a ver un poquito más adelante. Nomás no se olviden de eso, que eso es muy importante. Otro versículo que vamos a ver en Primera de Juan es Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y el 3, que dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído de que viene y que ahora ya está en el mundo. Y Juan escribe esto porque había en ese tiempo falsas enseñanzas. Habían falsas enseñanzas de los gnósticos. Era muy popular eso de que enseñaban que Jesús, siendo Dios, no negaban esa parte que Jesús era Dios. Lo que sí negaban es de que Él vino en la carne. Ellos decían, no puede Dios realmente convertirse en carne, un ser humano de hueso y carne, porque decían que Dios no podía asociarse con lo material, porque para ellos era impurez. Todo lo material era impurez para ellos. Entonces ellos decían, no negaban que era Dios otra vez, no negaban que Jesús era Dios. Lo que negaban es que vino en la carne. Dice, ¿cómo puede ser que Dios, siendo Dios mismo, se hizo carne? Es imposible porque es impurez. Esa era la enseñanza que estaba circulando en ese tiempo. Y por eso Juan escribió su carta para ser bien claro. Hoy en día también vemos muchas falsas enseñanzas de que Jesús no es Dios. Y eso es lo que la segunda parte del versículo 4 nos dice. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esta segunda parte del versículo 14, nos habla y nos demuestra la deidad de Jesús. Y otra vez vamos a Primera de Juan, versículo 2 y 22, versículo 2, 22, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Bien claro, vamos a ponerlo así, Jesús es Dios. Jesús vino en carne, eso es muy importante, pero también Jesús es Dios. Eso también es muy importante de saber.
Y el Padre, habla acerca del Padre. Jesús nos revela al Padre. Y Jesús fue bien claro en Juan capítulo 14, versículo 6, que dice, si me niegas a mí, niegas al Padre. Los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo a Juan el Bautista, porque él fue un profeta, fueron enviados por Dios. Pero como nos dice Hebreos, nos explica bien claro, si leemos el libro de Hebreos, dice que Él es mayor. Jesús fue enviado directamente, vino directamente de la presencia del Padre. Él no fue enviado, Él vino directamente de la presencia del Padre. Eso es asombroso. Quiero que leamos Primera de Corintios 15, versículo 3 y 4. Dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4 que dice, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este versículo es muy importante y creo que lo vamos a estar viendo bastante mientras vamos estudiando el libro de Juan. Este versículo es muy importante porque habla acerca este es el Evangelio. En un resumen, ese es el Evangelio. Y de aquí puedes sacar mucho contexto, puedes sacarle mucha carne. Pero quiero que miremos, Cristo murió. Llegando otra vez a lo de que Jesús vino en carne. Y porque es muy importante. Si Jesús solamente fuera espíritu, como enseñaban los gnósticos en el tiempo de Juan, entonces sería incapaz de morir. Si el espíritu que escuchas declara que Jesús es Dios y que vino en la carne, de acuerdo a Juan, ese espíritu es de Dios. Si dice lo contrario, no es de Dios, es del diablo. Entonces, básicamente, si el espíritu y por eso Juan nos escribe que tengamos cuidado a qué espíritus escuchamos, a qué espíritus hacemos caso. Porque no todos los espíritus son de Dios. Y Juan es bien claro. Hey, Mark, still a warm, Ken. Thank you. Es bien claro que básicamente, si el espíritu que tú escuchas dice que Jesús vino en carne y que Jesús es Dios, ese espíritu es de Dios. Pero si dice todo lo contrario o le hace falta una parte que dice, si Jesús vino en la carne pero no fue Dios, ese espíritu no es de Dios, es del diablo, es de las mentiras. Tiene que ser los ambos, no puede solamente uno o otro, tiene que decir ambos. Y ese es el espíritu de Dios. Si ese espíritu declara que Jesús es Dios y que Jesús vino en la carne, entonces es el espíritu de Dios. Continuando en el versículo 15 de Juan 1. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y ahora, para ser bien claro aquí, Juan el apóstol, el quien escribió este evangelio, está hablando de Juan el Bautista. Entonces en este versículo está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista nació primero que Jesús y comenzó su ministerio antes que Jesús.
Pero antes que Juan el Bautista fuera creado, Jesús ya existía. Como vimos en Juan capítulo 1, que el verbo se hace, que vimos que dice que el verbo dice, estaba en el principio. Es lo que nos habla un poquito de eso. De hecho, Jesús es el Dios de Juan el Bautista. Como vamos a ver la siguiente semana, vamos a ver cómo Juan el Bautista hace declaración acerca de Juan, que dice cuando lo ve venir, dice, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí vemos que ambos, Juan el apóstol y Juan el Bautista, testifican de la eternidad de Jesús. Se ponen de acuerdo básicamente y concuerdan sus testimonios, porque también Juan el Bautista fue testigo y él mismo dice, yo no soy el Mesías, yo no soy Elías, yo no soy el profeta, como vamos a ver en las siguientes semanas, pero dice más bien, yo soy la voz que clama en el desierto, yo solamente soy testigo y vengo a preparar el camino. Continuando el versículo 16, que dice, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Juan enfatiza la palabra gracia. Básicamente viene siendo gracia, viene siendo bendiciones que no merecemos. Él demuestra, y hablando de Dios, demuestra su gracia a todo ser humano al proveer la paga del pecado. Pero Él da más gracia a los que recibieron, como vimos en las semanas pasadas, que dice, los que recibieron, los que escucharon y recibieron el mensaje, a ellos les da el derecho a llegar a ser hijos de Dios. Y como vimos la semana pasada, no todo ser humano que existe es hijo de Dios. Somos creados por Dios. Eso que quede bien claro. Si todo ser humano es creado en la imagen de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Más bien a los que reciben su nombre, los que reciben, ellos les da el derecho a llegar a ser hijos. Entonces a sus hijos les da más favor. Es bien simple. Tú tienes tu familia, tú tienes tus hijos. Pues claro, yo le voy a dar más favor a mis hijos. Es mi responsabilidad cuidar a mis hijos. Sería como Juan lo pone, creo que fue Pablo, que dice que eres peor que los paganos si no provees a tu familia. Entonces, si voy, dejo a mis hijos, dejo a mi familia descuidados y voy y ayudo a otros niños que no son míos, yo estoy desobedeciendo a Dios. Dice la Biblia que soy peor que un pagano. Entonces, básicamente es lo mismo con Dios. Sus hijos, los que están en su rebaño, los que son de Él pues, les pone atención. Los cuida, los quiere, los ama, los instruye y hasta los disciplina. Es parte del amor. Pero llegando a lo mismo, no todos son hijos de Dios. Continuando al versículo 17, y aquí vamos a pasar bastante de nuestro tiempo, muy importante. Versículo 17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Vamos a hablar un poquito de la ley. De acuerdo a Hebreos
capítulo 10, la ley es una sombra. Dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y de la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, a ser perfectos a los que se acercan. La ley no nos salva. Entonces, como vimos hace rato, el versículo anterior, la ley es una sombra. Hebreos es bien claro. Y la ley no nos salva. Vemos aquí en Romanos 3. Dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Versículo 20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces la ley es una sombra. Vemos que en la ley no hay salvación, pero al contrario, seguimos. La ley nos condena. Vemos en Juan, versículo 5, que vamos a hacer en no sé cuánto, a lo mejor como 2 meses. En Juan capítulo 5, versículo 45 y 46 dice, no penséis, este es Jesús hablando, dice, no penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que nos acusa es Moisés, hablando de la ley, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. 46, porque si creyéramos a Moisés, me creéis a mí, porque de mí escribió él. Y esos versículos los vamos a ver más adelante porque son muy importantes. Pero bien claro, Jesús no nos acusa, dice, es Moisés hablando de la ley. Entonces vemos si la ley es una sombra solamente, la ley no nos salva. Y al contrario, la ley nos condena. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Vamos a ver eso. Y el propósito de la ley es de que nos demuestra, nos enseña bien claro que necesitamos un Salvador. Vamos a ver Gálatas 3:23 al 25. Dice, y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Versículo 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. 25. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo. No encontramos salvación en la ley. No hay. Es lo que la Biblia nos enseña. Más bien nos apunta, nos lleva a Jesús, porque como dice Santiago, es bien claro, es como un espejo. Dice que es un espejo la ley. Nos demuestra quiénes somos en realidad sin Cristo. Y no es un reflejo muy bonito que digamos, porque todos somos pecadores, hemos caído, pero nos lleva a Cristo, el que nos el que nos da santidad. Entonces escucha como que la ley no es algo bueno, ¿verdad? Pero al contrario, mira lo que nos dice Pablo. La ley es santa, vamos a ver en
En Romanos capítulo 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, como estamos hablando, un espejo, como dice Santiago. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no me hubiera dicho no codiciarás. Es bien claro, si seguimos unos versículos adelante en Romanos 7, dice, bien claro, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Vamos a hablar un poquito de Jesús y la ley. Jesús cumplió la ley. Y eso lo vemos en Mateo. Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. 18. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no perecerá la letra más pequeña ni una tidel de la ley hasta que toda se cumpla. Jesús cumplió la ley. Cumplió la ley porque nosotros éramos incapaces de cumplir la ley. Él lo hizo en nuestro lugar. Jesús no pecó también. Podemos ver eso. Tenemos muchos versículos que hablan acerca de eso. Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no cometió pecado, y está hablando aquí Pedro acerca de Jesús. Y dice, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. También vemos eso en 2 de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, para resumir esa parte de la ley, la ley es una sombra. En la ley no hay salvación. Al contrario, la ley nos condena. Pero Jesús se hizo carne. Jesús hizo carne. Cumplió la ley. Como dice, vimos los versículos bien claro que Él lo hizo porque nosotros no podíamos. Y no pecó. Y fue el perfecto sacrificio para nosotros. Continuando el versículo 18. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Pero ¿qué tal en Éxodo? Dice que Moisés habló con Dios. Vamos a verlo. Dice, acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Algo muy importante cuando estamos estudiando la palabra de Dios es de que el contexto es muy importante. Porque si agarramos este versículo y lo aplicamos así solamente, así como está solo, fuera de contexto, podemos ver que pues, contradice otras partes de la Biblia.
Pero la Biblia fue inspirada, como nos dice Hebreos, fue inspirada por el Espíritu Santo, dice, usando a hombres que amaban a Dios, inspiró a ellos y por eso tenemos la Biblia. Y no tenemos que hacer esto en oscuro, no tenemos que averiguar o adivinar, está bien claro. Entonces, si sacamos este versículo fuera de contexto, como que nadie ha visto a Dios y dice que como un hombre habla con su amigo. Pero si seguimos leyendo en el 33 de aquí en Éxodo, versículo 20, dice, y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Otra vez en contexto todo, porque estamos hablando de la santidad de Dios. Es lo que vimos hoy en el servicio esta mañana y lo que vimos en la comunión. Él es santo. Nosotros no lo somos en nuestra naturaleza. Somos pecadores. Y si somos honestos, no merecemos y no podemos entrar a la presencia de Dios así como estamos. Como dicen, me gusta como dicen el argumento que usan, que recibamos a todos, porque Jesús dice que vengas así como estás. Pero otra vez en contexto, sí, Jesús dijo que vengas a Él así como estás, pero para que Él te cambie, para que te haga nueva criatura, no para que sigas en tu pecado. Porque otra vez llegando a lo mismo, Dios es santo. Y Él nos llama a la santidad, nos llama y nos dice que seamos santos. Vemos eso en primera de Pedro. Pedro nos dice que Él es santo y nos dice así también tú. Nos dice a nosotros, sé santo porque Él es santo. Y como dice la canción, estamos viendo hoy la canción de Llévame al lugar santísimo. Esta mañana el Señor me dio la bendición de dirigir a la comunión. Y hablé acerca de eso, del lugar santísimo. Y algo muy interesante también que se me hace de que sabemos y vemos que en el Antiguo Testamento, en Éxodo, vemos en los libros de Moisés, habla acerca del sumo sacerdote, habla acerca del cordero que se tiene que ofrecer para entrar al lugar santísimo. Dice que tenía que ser un año, no tenía que ser un año o menor, no podía ser mayor que un año y no tenía que tener mancha el cordero que se iba a ofrecer. Eso ya lo sabía, pero algo muy interesante que se me hizo también es de que el sumo sacerdote que iba a presentar el sacrificio no podía tener defecto también. Y se me hace eso yo no lo sabía lo del cordero que no tenía que tener defecto. Eso ya lo sabía, lo aprendí hace años y se me hizo muy interesante que era una sombra de Jesús, de que Jesús no tenía defecto. Pero si leemos Hebreos, nos enseña que dice que Jesús también fue el sumo sacerdote. Pero también como vemos en Levíticos, otra vez eso lo acabo de aprender no sé mucho, que no podía tener defecto. Entonces es otra sombra de que Jesús fue el sumo sacerdote que entró al lugar santísimo y no podía tener defecto. Y también eso aplica a Jesús. No tuvo defecto. Y Hebreos es un libro que nos demuestra mucho, nos enseña mucho acerca del sacrificio del lugar santísimo, de quién es Jesús. Es un
un libro que aprendemos mucho. Pero regresando a nuestros versículos. El versículo 14 y el 18 se conectan. Porque el 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego el 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios. Dice que está en el seno del Padre, el que le ha dado a conocer. Y si conectamos esos dos versículos, es bien claro que Jesús, y por medio de Jesús, llegamos al Padre, como dice Juan capítulo 14, que no hay otro camino, no hay otra forma de llegar al Padre, o sea, salvación. No hay otra manera de llegar al Padre sino por Jesús. Jesús nos revela y nos demuestra quién es el Padre. Y para concluir, quiero resumir lo que hemos visto. Bien básico, bien fácil. Nadie ha visto a Dios. Él es santo. La ley nos condena. No hay salvación en ella. Jesús se hizo carne. Nunca pecó. Cumplió la ley. Fue el sacrificio perfecto a Dios por nuestros pecados. Por medio de la fe en Jesús y su sacrificio, somos salvos. No es suficiente creer en Jesús, y quiero ser bien claro con eso. Porque como dice Santiago, ¿tú crees que hay un Dios? Dice, haces bien. Los demonios, dice, creen que hay solamente un Dios y tiemblan. Entonces, ellos no son salvos. Eso no tenemos siquiera que preguntar. Los demonios no pueden ser salvos y no son salvos. ¿Verdad? Pero como dice Juan, vimos en unas semanas atrás, eso es bien claro. Muy, muy, muy claro que dice, los que recibieron. Dice, los que recibieron. De hecho, un segundo. Deme un segundo, déjame ver. Aquí está. Aquí está. En Juan capítulo 1, versículo 2, lo vimos hace unas semanas, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero esa parte de la clave ahí es recibieron. Porque como dijimos, el creer en Jesús, sí, es bueno, pero recibir el sacrificio que Él hizo, eso es otro tema que lo lleva un poquito más. Recibir. Y al recibir eso, incluye que aceptar y realizar que pues la verdad que eres pecador, necesitas un Salvador, y si no, ve a la ley y la ley te va a apuntar a Jesús, te va a decir, Él te puede salvar. Tú no puedes hacerlo solo, la ley te va a decir, necesitas un Salvador.
Vamos a orar y vamos a terminar el servicio de hoy. Señor, te damos gracias de que no tenemos que no tenemos que trabajar por nuestra salvación. Tú nos has dado la salvación gratuitamente y tu palabra nos enseña eso, nos demuestra de que no hay salvación ni en la ley, no hay salvación en nuestras obras, no hay salvación en ningún otro lugar, sino solamente en Jesús, el sacrificio que tú has hecho por nosotros. Ahí encontramos salvación. Si ponemos nuestra fe, dice la Biblia que te damos gracias por eso, Señor. Te pido, Señor, que nos enseñes, nos demuestres cómo vivir en santidad, cómo seguir. Te pido, Señor, que nos llenes con tu Espíritu Santo para poder ser más como tú, para seguir tus mandamientos. Otra vez, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que no tenemos que adivinar. Qué bendición, Señor, es leer tu palabra. Qué bendición es compartir tu palabra. Y te pido, Señor, que bendigas a cada persona aquí de la semana. Que podamos, Señor, ser testimonios, ser testigos de ti, de lo que has hecho con nuestras vidas y con nuestras palabras. Damos gracias, Señor, en nombre de Jesús.